Y bueno, ahora presentamos a la doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. También obtiene una maestría en Psicología Clínica y por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales ella obtiene la maestría en Victimología y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Cabe recalcar que la doctora María del Carmen Montenegro es una de las representantes de la especialización en Psicología Criminológica, posgrado que se está impartiendo en la Facultad de Psicología, por lo cual su participación en este evento me es muy grata y bueno, cedo la palabra a su disertación que lleva por título Principales causas de criminalización, pobreza y juventud. Muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias a los organizadores del proyecto de investigación que tiene como bien hacer algo que nos hace mucha falta y ese trabajo multidisciplinario, y a Edna que bueno, pues con mucha sorpresa la he visto aquí. Ella es psicóloga y la veo muy activa y muy comprometida con los compañeros abogados. Sí creo que es importante señalar que los que me antecedieron, el doctor bien señala que por lo regular la criminología se da junto al derecho. Yo creo que son muchos los que han ocupado la criminología desde el derecho, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos en la propia UNAM, en la Facultad de Psicología, bajo tres discursos, porque pareciera ser que en psicología se nos ve más como este psicólogo forense, auxiliar del juez o del ministerio, limitado a hacer peritajes. Lo que estamos tratando en esta nueva especialización es justo, lo atraviesan tres discursos: el filosófico, la sociología también del derecho, y observamos con mucho respeto la dogmática jurídica, pero muy en el ánimo de poder identificar aspectos psicológicos que definen esos comportamientos. Lo que hoy presento fue un poco, quiero decir, y pido una disculpa pública a Edna porque creo que no coincidimos en los tiempos, entonces fue fuera de tiempo un poco decir, bueno, pero ¿cuál es la participación que debo de tener? Y muy a propósito de la doctora María Eugenia, hablar de la criminalización de los menores, pues me propuse compartir con ustedes datos, los jóvenes en datos. Y me parece que los datos son lo suficientemente elocuentes para poder establecer una condición. Sobre todo, he escuchado que, bueno, y lamento mucho haberme perdido el día de ayer con grandes historiadoras, igual el día de hoy, pues lo que yo ubicaría sería en términos del tiempo del 2006 al 2012, particularmente, que es donde centro mis datos y que es a propósito de la guerra contra el narcotráfico. Le he llamado entonces a la ponencia las principales causas de criminalización que considero son la pobreza y la juventud. Para esto voy a hacer una especie, será un recorrido breve, como una especie de índice temático respecto a algunos puntos que considero importantes, elocuentes y que hablan por sí mismos de la criminalización a los jóvenes. Entonces, empezaré por establecer que la CONAPO establece que, para establecer las condiciones en las que nos encontramos, que hacia enero del 2013 éramos 117.4 millones de mexicanos y que para mitad de año seremos 118.1 millones, de los cuales el 48% son hombres, 51.2 mujeres. Por otro lado, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas ha señalado que en nuestro país residen 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales
11 millones son adolescentes entre 15 a 19 años y 9.9 millones de adultos jóvenes de 20 a 24 años. Por otro lado, para continuar, tomaré datos de Coneval, donde Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, habla de la pobreza y establece, bueno, no sé si se alcanzará a ver, pero establece que entre 2010 y 2012 la pobreza aumentó. Disminuyó la pobreza extrema de 13 a 11.5, pero lo que aumentó fue la pobreza moderada en términos de millones de personas de 39.8 a 41.8. En total, la pobreza se incrementa de 52.8 millones de personas en el 2010 y pasa a 53.3 millones de personas. Los jóvenes, considerando estos datos, entre otras cosas, para evitar la pobreza, tienen que enfrentar varios retos. El abandono escolar, la difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios, las desigualdades, el delito y la violencia sexual. Se mencionó también, la doctora hacía mención a algo que nuestro señor rector hizo alusión en algún momento, hablar de los ninis, de los que ni estudian ni trabajan, así se les definió en ese momento. Hacia el 2010 esta cifra alcanzaba aproximadamente 7 millones de jóvenes bajo esa característica. Seguimos. De acuerdo a la encuesta nacional de la juventud del 2010, se señaló que eran 4 los estados donde se concentraba el mayor número de jóvenes inactivos, que eran Durango, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Es a propósito de alguna señal, que bueno, entendiendo lo que pasaba en ese momento, consideramos pues muy relevante en términos de los niveles de delincuencia que se tenían en ese momento. En nombre de los jóvenes siempre han estado, niños y jóvenes, porque esa es una gran dificultad que para los psicólogos pues resulta incluso estorboso en la actualidad hablar de los adolescentes, porque los adolescentes de qué periodo a qué periodo, evidentemente las circunstancias sociales han generado condiciones totalmente diferentes. Hoy los adolescentes pueden iniciar a los 10 años, sobre todo particularmente que hace ratito se mencionaba, la condición biológica de las mujeres se ha modificado, ¿no? Hoy podemos encontrar niñas que inician la menarca a los 9 años, podemos encontrar que a los 12 años las niñas son ya un tanto adolescentes, señoritas, y los niños pueden ser muy niños. Entonces es una dificultad pues en los términos. Yo he optado por asumir los planteamientos de la OMS, que los ha tomado el Instituto de la Juventud, y prefiero hablar de jóvenes que más o menos fluctúan entre los 15 años y los 29 años. Normalmente en los discursos políticos, los niños y los jóvenes siempre han sido una bandera de alto impacto, y así inició su gobierno Felipe Calderón, con un eslogan muy elocuente donde se señalaba o se justificaba para que las drogas no lleguen a tus hijos, justificaba así la necesidad de iniciar la guerra contra el narcotráfico.
Pero ¿cuál era la amenaza para que las drogas no llegaran a nuestros hijos? Se veía algo, pues pareciera ser que muy lejos. Hay datos, es importante señalar que no funcionó el eslogan, que lo primero que se incrementó fue las drogas en los jóvenes, y por otro, hay datos muy elocuentes para tratar de identificar la amenaza que estaba en nuestro país bajo la mirada de ese periodo. Y entonces encontramos que la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas, no sé si se alcanza a ver, lo verdecito, si se van de abajo para arriba, es México, ¿no? Los primeros lugares son Estados Unidos, Canadá, pero lo que está en verde es México, en términos del consumo de marihuana. Pasamos a la siguiente gráfica y vemos que sube un poco, el verde es México, sube un poco, estamos en mejor sitio con respecto a la cocaína, pero de ninguna manera se apreciaba como un país consumidor o altamente consumidor. La siguiente gráfica nos presenta las anfetaminas y México pues está en último lugar. Esto es datos que simplemente pueden generar las condiciones para apreciar cómo estaba el país en ese momento. Hay un autor que no lo traigo ahorita, Guerrero, de apellido Guerrero, que hace un análisis muy interesante de los niveles de violencia que se encontraban en ese momento en el país y que iban hacia la baja. La siguiente gráfica lo que expone, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones, es el incremento que hubo de las drogas entre el 2002 y 2008. Y entonces, como pueden ver, ¿no?, el color anaranjado del 2008 pues incrementó. Ahora, sin perder de vista que estamos relacionando pobreza y juventud, pues podemos señalar que hay una serie de drogas que no están consideradas dentro de estas encuestas. Creo que en breve podrán verse, que es el tiner y que es el cemento, ¿no? Y que por lo regular son productos consumidos por la población de pobreza extrema. Seguimos. ¿Pero qué sí trajo? Además de que las drogas sí llegaron a los jóvenes, también llegaron otras cosas más a propósito de la guerra contra el narcotráfico. Los jóvenes vinculados al crimen organizado y los famosos daños colaterales. El protocolo facultativo en cuanto a los jóvenes vinculados pues al crimen organizado, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño señalaron que entre 25.000 y 35.000 menores de edad eran reclutados por el narcotráfico en los últimos años, pues en ese periodo, que la edad de reclutamiento, en contraste con una década previa, se ubicaba entre los 20 y 35 años. Y ya para ese momento, hacia el 2010, abarcaba entre los 12 y 15 años. Y esto sin dejar de reconocer que también hay datos recientes que hablan de niños de 9 años incorporados también. Entre el 2009 y el 2010 se incrementó 34% el número de adolescentes que habían cometido un delito, particularmente
delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud como los principales. Entre esos, bueno, está la elocuencia, ¿no?, del Ponchis, que como decía el doctor Nava en su exposición, la cuestión mediática hacía ver que iban a agarrar, bueno, cuando lo agarraron, pues en términos de sobredimensionar una condición para tener beneficios secundarios, pues el Ponchis era un niño de la calle. El Ponchis lo debieron haber protegido como niño de la calle cuando tenía 5 años. Cuando lo detuvieron por primera vez, lo soltaron y el periódico decía que lo habían soltado, un poco en la crítica, lo habían dejado libre porque era un menor de edad. Sin embargo, era un menor que debió de haber sido protegido, recogido, porque era un niño que fue abandonado, formaba parte de los niños que viven, 30,000 niños que trabajan o sobreviven en la calle. Salió el Ponchis, ¿no? Hace poco salió y la gente pues parecía muy preocupada, pero afortunadamente, dicen, como tenía su nacionalidad norteamericana, pues fue extraditado. Pero esto se junta con un cambio en el nuevo sistema de justicia para adolescentes, ¿no?, donde se promueve que la reclusión para los adolescentes sea de manera excepcional. Pero estamos pensando, dice, las medidas para castigar, para sancionar, debe de ser la medida dentro de la comunidad o en el seno de la familia. Estamos hablando de una franja de niños que a veces no existe esa familia como tal, o al menos no como el imaginario, que son comunidades en las que pueden vivir, y hemos jugado un poco con la idea, incluso, imagínense tantos niños de la calle, hablar de un arraigo domiciliario, o sea, la calle completa. ¿Cuál es? O sea, vivir en la comunidad o vivir en esas condiciones donde no se les garantiza el artículo 4 constitucional. Pero hay un dato también que resulta muy relevante. De acuerdo al nuevo sistema de justicia para adolescentes, dice que la reclusión es excepcional para que después de ser recluido regrese a la comunidad en condiciones de menos vulnerabilidad. El asunto se oye muy bien, no sé cuánto vaya a pasar para que se logre instrumentar esto. Ojalá que por ahí vaya el asunto, pero uno se preguntaría cuál es la reinserción de los jóvenes, además de abrir la puerta de un sistema penitenciario, de un sistema, hoy no es tutelar, comunidad para adolescentes, ¿no? ¿Cómo se le va a hacer para que regresen muchos de estos adolescentes que por lo regular no es que sean los únicos que delinquen, el asunto es que son los que no tienen dinero para haber evitado llegar a donde llegaron? ¿Cómo van a llegar a su comunidad en condiciones de menos vulnerabilidad? Entonces, pues evidentemente que esto plantea un gran reto y nos plantea a los que somos psicólogos, pero a los abogados y demás, un reto para replantear y resignificar también nuestras formas de operar, de intervenir, etcétera. Porque este nuevo sistema de justicia para adolescentes genera mucho esta condición de la educación, etcétera, pero tampoco es tan cierto que para los psicólogos es una especie de adoctrinamiento, generar talleres, ¿no? Promover en ellos que se porten bien, etcétera, cuando no cuentan con las condiciones mínimas indispensables de sobrevivencia. Sí, es un reto, pues, que mucho tenemos que hacer.
Hay otro punto que lo que les digo es que en este pasaje breve, véanlo como una especie de tópicos, de un índice temático, donde otro de los puntos que se dio y de lo cual fueron un blanco frecuente los jóvenes fue el famoso daño colateral, de lo cual no fueron solamente objeto los jóvenes, pero cuando se trataba de jóvenes venía una condición complementaria. Por daño colateral, al menos el diccionario lo define, es un término de uso fundamentalmente militar y está referido a los daños no queridos que se producen como consecuencia del daño intencional provocado. El asunto es que este daño colateral, con mucha frecuencia, no se reconocía en primera instancia. Entonces, estas son notas sacadas de notas periodísticas simplemente donde llegaron y se balaceó a jóvenes en una cancha de fútbol, en una discoteca, etc. Inclusive hay un alumno de la Facultad de Psicología en el estado de Monterrey que fue muerto. Y lo primero, antes de investigar cualquier cosa, venía el siguiente daño colateral. Es que eran jóvenes asociados al crimen organizado. Por ejemplo, en el caso del joven que murió en Monterrey, que fue por intercambio de la movilidad estudiantil, pues un chico sobresaliente, fue por una cuestión de una relación pues de pareja, celos, algún compañero. Él muere y bueno, pues con un libro de Freud casi en la puerta del TEC, y pues fue seguramente vinculado al crimen organizado. Entonces, lo que vivieron muchas familias es no solamente el error cometido, no solamente la muerte de inocentes, sino además la estigmatización de la familia socialmente, su hijo asociado al crimen organizado, y por eso murió. Entonces, bueno, venían disculpas y mil disculpas, pero estos daños colaterales generaron muchos problemas que sobredimensionaban la muerte de estos jóvenes. Este asunto, bueno, hay otros problemas que que no los había marcado ni como el crimen organizado, etcétera, pero hay otros problemas de violencia que han sido y que están vinculados jóvenes y pobreza, y que tiene que ver con lo que es la explotación comercial contra niños y adolescentes, sobre todo con fines sexuales. Está la prostitución infantil, la pornografía infantil, etc. Hacia el 2010, el informe del relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hizo un pormenorizado documento sobre todo lo que sucedía en la zona de la Merced, etcétera, los niños salían a trabajar, ganaban esto, etcétera, ¿no? Que ha sido una consecuencia tremenda que han vivido los jóvenes y que siguen viviendo, porque esto se marcaba de que si no se ponía un alto, pues se iba a desbordar. En la actualidad son muchos los niños utilizados, son muchos los niños que no solamente viven una situación de daño,
yo les pregunto a los estudiantes que están trabajando, por ejemplo, tesis al respecto de esto, ¿en qué momento empieza el daño emocional o el daño moral? En el momento que sacan una fotografía, en el momento que se prostituye, empieza desde antes, cuando esas condiciones de pobreza extrema los orillan a vivir, a ser víctima de violencia sexual. Hay otros puntos, bueno, ahí están. Hay otros asuntos que a lo mejor muchos nos van a ayudar, los abogados, porque esto es lo interesante. Es que habíamos señalado, esto lo fui poniendo más hacia a un lado porque evidentemente la cuestión de las adicciones no está estrechamente vinculado a la pobreza, o sea, es algo que en todas las clases sociales pues se consume, pero lo que yo resalto en esto es la cuestión de que es uno de los delitos contra la salud con los que se les ha vinculado muchísimo a los jóvenes. Nosotros encontramos en la Ley General de Salud ahí está, ¿no? Nosotros encontramos el que sigue, por favor, que en el artículo 479 de la Ley General de Salud se señala la cantidad permitida para las personas que consumen algún tipo de drogas. Obviamente esto lo que dicen es para su estricto e inmediato consumo personal. En la actualidad pues el debate que hay, se habla del uso recreacional, etcétera, que bueno, aquí evidentemente no se señalan esas partes, no sabemos en qué tono está, porque aquí la pregunta es retomar este debate que de repente estuvo muy en todos los medios, desafortunadamente creo que ha disminuido, pero que al menos desde la psicología lo consideramos sumamente importante. Las adicciones es un problema de salud pública o es un problema de seguridad pública. Y ese es el gran debate. Respecto a esto, bueno, pues en términos de las cantidades aquí expuestas, pues yo supondría que no sería una atribución para personas adictas, porque las personas adictas quizá tendrían la necesidad de un consumo mayor. Pero en términos de lo que hoy me ocupa es lo que viene. A los jóvenes se les permite, a los jóvenes y a cualquier persona, se les permite el uso de traer estas cantidades. Pero después, en esa misma ley, en el artículo 475, dice que se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla en la cantidad inferior, etcétera, etcétera. Después, en el artículo 473 dice: para los efectos de este capítulo se entenderá por comercio la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. Es decir, puede traer esa cantidad establecida en la tabla. Lo que no se puede es comerciar, es decir, dónde se compra o con quién se compra. Porque justo el doctor mencionó a un autor que a mí también me gusta mucho, de Los extraños, Becker, que dice que a veces el asunto es, bueno, que para que alguien consuma droga necesita estar puesto en el lugar
adecuado para ello, ¿no? Pero también va a ir en búsqueda de esa droga en ciertos espacios prohibidos y donde sería posible que se pudiera vincular con cierto tipo de personas, etcétera, y consumir otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, dice Michel Foucault que la ley siempre permite darle la vuelta a algo, pero a las instituciones también les permite aplicar con cierta discrecionalidad todas estas cuestiones. Seguimos. Los jóvenes como víctimas. De acuerdo a la encuesta del SAMUD, pues las principales víctimas de violencia son los jóvenes. Ahí está la primera columna, de 20 a 29 años, y que por cierto, pues hubo un cambio, ¿no? Del 2006, como estaba disparado, al 2012, cuando está pensando, disminuyó, ¿no? Que tiene que ver con esta condición, pues, de hacia el final, pues no final, pero hacia el término de la administración. Los hombres con mayor víctimas de delito en lugares abiertos, en la calle, en los lugares públicos, la mujer viviendo mayor violencia, pero en menor medida que los hombres en los lugares cerrados, ¿no? Sobre todo víctimas de violencia sexual. Los hombres, pues en la calle se reportó que lo sufrieron entre 10 y 19 años de edad, sufrían algún robo, agresión o violencia. Y bueno, las mujeres, como esto mucho más en los lugares cerrados, en la escuela o dentro de la familia. Finalmente, dentro de esto quisiera señalar otro aspecto más de los adolescentes. No está circunscrito tampoco a una cuestión única de... ¿Es antes? Sí. El incremento tan terrible que ha sido el suicidio de los jóvenes, que de acuerdo a CONAPO aumentó en 459%. Asimismo, se incrementó los intentos de suicidio en esta población de jóvenes. Inclusive datos epidemiológicos están reportando intentos de suicidio de niños de 9 y 10 años. La investigación reportada, hay una investigación reportada muy a la par del trabajo de la OMS, casi es una buena réplica, de la 59 legislatura de la Cámara de Diputados. Realizó una investigación con base en los planteamientos de la OMS y afirman que las causas de vulnerabilidad para sufrir trastornos mentales, que hace rato también lo escuché, por supuesto que los trastornos mentales sí son condiciones sociales, aunque más allá de eso, como diría Foucault, sí hay un reconocimiento y una aceptación a la enfermedad. Hay condiciones de enfermedad, como la esquizofrenia, por ejemplo, pero hay otras condiciones que son producto de condiciones sociales. Lo que se establece tanto por la OMS como la publicación que hizo la legislatura de la Cámara de Diputados, en orden, como lo plantean, es que una de las primeras causas de la vulnerabilidad para sufrir trastornos mentales son la pobreza, personas desempleadas, bajo nivel educacional, violencia y trauma, mujeres trabajadoras, población rural,
niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, menores farmacodependientes, madres adolescentes, adultos en plenitud, población indígena y población migrante. Para terminar, recojo también datos de los discursos, pues algo que recientemente se habló mucho a la luz de los 20 años del asesinato del candidato a la presidencia Colosio. Y en todo este recuento que hace hay un párrafo 1994 que señala: yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance los mejores caminos para su preparación y educación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia y a la drogadicción. Todo parece indicar que los jóvenes, después de 20 años, están en peores condiciones de como se vio en el 94. Recojo otras frases. Kofi Annan: una sociedad que aísla a sus jóvenes corta sus amarras, está condenado a desangrarse. Y de Quino: tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Él considero, porque bueno, este es un evento académico y a veces a uno le genera cierto nivel quizá de impotencia, de frustración, porque entonces nos ubicamos en sitios comunes y hablamos con frases hechas. Y entonces decimos, debe de haber más políticas públicas. Yo creo que sí debe de haber políticas públicas más que el modelo prohibicionista, porque eso es lo que siempre está en contradicción. Pareciera ser que todo se facilita a través de más leyes o más severas. La discusión respecto a bajar la edad penal para castigar a los jóvenes es algo que se ha venido discutiendo y se seguirá discutiendo. Pero me parece que el asunto no está ahí. El asunto no está en las leyes. Los niveles de corrupción en este país son muy altos. Leía que de cada 100 homicidios, 6 se castiga, y de cada 100 robos son 6 los que se castigan. Es decir, el nivel de corrupción es muy, muy alto. Y si bien en todas las clases sociales se cometen delitos, pues los que llegan a la cárcel, los que se ven castigados, no son de todas las clases sociales. O sea, sí es una franja muy particular de pobres, que son los que llenan estos lugares. Me parece que hablar de una pobreza de 50 y tantos % y estar pidiendo por otro lado que se baje la edad para sancionarlo, me parece que es un desacierto, pero es algo que pareciera ser que está, que esa condición mediática es la que ha penetrado en todos nosotros, ¿no? Ya quedamos tranquilos con que se llevaran al ponches, pero yo creo que debe de haber muchos ponches. Y el asunto es que pareciera ser que entre un poco de tranquilidad, ¿no? Como hace ratito decían, bueno, mejor que la dejen en el hospital, ¿no? Así hay alguien que se ocupa. Los papás siempre se tranquilizaron cuando las jóvenes, sobre todo las jóvenes por la virginidad, hoy no les preocupa mucho la virginidad, hoy preocupa mucho más que los hijos se vinculen al crimen organizado que la virginidad, ¿no? O sea, son condiciones diferentes, pero que siempre estigmatizan muchísimo estas condiciones. Los jóvenes se aburren en la escuela,
La escuela es verdaderamente aburrida, no da muchas alternativas, ¿no? Siguen viviendo ese objeto de estudio como algo de lo que nos criticaba Barata a los clínicos, ¿no? O sea, estos clínicos que ven en el delito algo sin ajenas circunstancias y demás, y que lo puedan explicar. Entonces, simplemente hago referencia a que mi postura es que debe de haber menos leyes y más garantizar los derechos fundamentales, que como Ferrajoli señalaba, sí son muy claros los que son pues la educación, la salud, el propio trabajo, etcétera. Eso es donde yo creo que debemos de concentrar los esfuerzos y promover, por ejemplo, la prevención del delito. La prevención del delito es un concepto que aparece en el discurso político de esta administración. Me parece que claro que es muy importante, pero lo primero que pareció es que se judicializaba, porque los primeros que agarraron el área de prevención del delito era la Procuraduría General de la República. La prevención del delito debe estar en las escuelas, debe estar en el deporte, debe de estar en todos los espacios, en la Secretaría de Salud, etc. Los profesionistas tenemos que hacer algo que más que agotarnos en nuestras hiperespecializaciones disciplinarias. Yo sí abogo mucho por este tipo de eventos, pero abogaría mucho más y promovería mucho más un trabajo multidisciplinario que nos plantee y nos resignifique una serie de experiencias. Scherer sacó un librito de los niños criminales, donde había señalamientos interesantes, donde dice: hoy no matan, no estoy muy seguro que por disfrutar, pero sí planteaba una condición de no se mata por venganza, se mata por las cosas más increíbles. Claro que hay una desensibilización, una gran desensibilización. Habrá que explicarla ahora. El problema es también llegar al otro extremo, porque el otro extremo también implica que a todo le llamamos violencia, que se ha sobredimensionado el concepto de violencia y hoy todo es violencia, lo cual a mí también eso me preocupa. El bullying, ¿no? El bullying en las escuelas, la violencia ha cobrado nombres, denominaciones dependiendo del escenario donde se da. Si será en la escuela es bullying, pero si será en organizaciones es mobbing o acoso, pero sí ha ganado la palabra bullying, porque también se emplea en las organizaciones y además se conjuga. Te bullearon, ya bulleaste, etc. Sin embargo, si nosotros retomamos lo que es el artículo 3º constitucional, el bullying, en estricto sentido, es el fracaso de la educación, porque el artículo 3º constitucional marca que la educación promueve la convivencia, promueve la paz, y justo es en la escuela donde cobra una gran dimensión el bullying. Y yo creo, como psicóloga, es un particular punto de vista, que el bulleado y el bulleador pareciera ser que están hechos de la misma naturaleza y sus reacciones son diferentes, vulnerables, etc. Pues yo con esto concluyo, les agradezco mucho la oportunidad para compartir y para compartir con otros profesionistas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente es un tema sumamente interesante, complejo, que ya de por sí solo corresponde a todo un campo de estudio.
Y pues por mi parte nada más recalcar este aspecto, cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido especializando esta búsqueda por denotar la peligrosidad del niño, de los infantes, de los adolescentes, de los jóvenes. Y es muy interesante porque al respecto de lo que nos comentaba la doctora María Eugenia, los 30 es un periodo muy importante para esta búsqueda, no solamente en los cambios jurídicos que hay al respecto del Código Penal del 31, sino también porque es la entrada de las pruebas psicométricas en el ámbito de la educación y que también se retoman ahí para el ámbito penitenciario. Entonces también es importante cómo se va dando esta mezcla. Por un lado, al respecto de la intervención de la doctora María del Carmen Montenegro, pues bueno, pues sí, ya tenemos estos cambios a partir de las organizaciones, de las instancias internacionales al respecto de la preocupación por esta salud mental de la población más joven. Y cómo también hay que recalcar esta condición jurídica del menor que lo hace una población muy, pues, digamos, potencial para la delincuencia organizada, pensando específicamente para el narcotráfico. Cómo es que esta condición jurídica que tiene lo hace un objeto pues bastante atractivo para que se vuelva, no sé, el narcomenudista, el que transporta, el que está de halcón, etc. Pero bueno, por mi parte serían los únicos comentarios. Cedo la palabra al público al respecto de alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizarles. Yo quisiera agregar a lo que acabas de decir, nada más es rapidísimo. El reclutamiento por parte de los narcotraficantes para delincuencia está para venta de órganos, la prostitución como señalaste, pero algo que me dejó con la boca abierta hace 2 meses, también nos secuestraron a unos jóvenes entre 12 y 17 años para trabajos agrícolas. Estuvieron secuestrados. La policía encontró esto y los liberó, pero imagínense que se lo roben, ya es para todo. Es como una materia prima que está ahí y como no les dan trabajo, no les dan escuela, no les dan diversión, no les dan nada, los podemos usar. Qué horror, ¿no? ¿Qué sociedad? ¿En qué sociedad estamos? Eso les toca a ustedes, los jóvenes, arreglarlo después, ya que nosotros no hemos podido hacerlo como sociedad de adultos, pero me parece terrible. ¿Alguna pregunta que quisieran realizar? ¿Algún comentario? Buenas tardes, mi nombre es Miguel. Quisiera preguntar, cuando habla respecto a la excepción de reclusión, nos dice que los jóvenes pudieran regresar en condiciones de menos vulnerabilidad. ¿Esto sería obligatorio como seguimiento a su tratamiento o sería como una invitación para la toma de algún medida? No, esto es, todo lo que traje hoy fueron datos. Esto viene en la reforma de la justicia para adolescentes. Entonces lo que dicen es casi primera llamada, ¿no? Una amonestación, un extrañamiento, es un poco esa la situación. Y dice, en caso, es tomado SIC, o sea, en casos excepcionales se debe de dar la reclusión para que posteriormente, y dentro de la reclusión, ahí vienen otros puntos, deben de recibir educación y talleres y trabajar con la familia y demás, para que a su regreso a su comunidad, puedan regresar en condiciones de menos vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mi reflexión respecto a ese texto es, ¿cómo le hacemos? Alguien comentaba en alguna ocasión, voy a traer un instrumento estupendo, bueno, psicólogos, alguien decía, traigo un instrumento excelente que hicieron los holandeses respecto a identificar las posibilidades de volver a delinquir. Dicen, ¿en serio requieren un instrumento? O sea, a ver, ¿a dónde vas? ¿No?
vas a salir, ¿en dónde vivías antes? Estamos hablando que muchos de estos eran niños que vivían en la calle, o que han sido, ¿no? Pero las condiciones sociales de la parte que hoy yo estoy comentando, muy complicada. O sea, no hay casas, no hay familias. Bueno, a veces se saben de muchos casos que reinciden para tener comida y casa, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque ese es el meollo del asunto del artículo 4 constitucional. Coadyuvar en la calidad de vida de las familias. ¿Cómo se le hace? Sí necesitamos otro tipo de políticas públicas, porque me pareció que fue la doctora María Eugenia que dijo, bueno, finalmente son políticas en el mundo entero, ¿no? Que cómo se le hace para que todos puedan tener una casa, cómo se le hace para evitar la reincidencia en jóvenes que no han tenido escuela, que no tienen, y que el sistema de exclusión es total. Yo sé que, por ejemplo, CONAPRED, digo, hablando de datos y datos, dice que la primera razón de discriminación creo que es el color de piel morena, ¿no? Entre mexicanos. El ser homosexual va como en tercer lugar hoy o cuarto, el ser indígena, ¿no? Pero yo preguntaría aquí en términos de hablar de estereotipos y creencias, ¿cuántos les daríamos alojamiento a alguien que acaba de salir de la casa, ¿no? O cuando, porque hay frases muy bonitas que dicen, para que pague, le pague a la sociedad o pague con, ya no me acuerdo cómo va esa frase, ¿no? Tiene que pagar. Y creo que nunca terminan de pagar, porque siempre serán exreos, expresidiarios, exconvictos, Creo que, como diría Goffman con el estigma, no hay manera. O sea, Goffman dice, el estigma jamás se va a borrar, por más que se trabaje para ello, ¿no? Entonces, tremendos nadadores, sin manos o sin pies, se dice, qué buen nadador, y eso que no tiene pies ni manos, ¿no? O sea, el estigma no se borra. Lo primero que hacen instituciones gubernamentales y demás es, sí, antecedente, carta de no antecedentes penales. O sea, ¿cómo los reinsertamos socialmente? Porque nunca terminan de pagarle a la sociedad lo que hicieron. Nunca. Pero ahí entraría lo de Foucault, ¿no? Que las élites buscan tener como ahí una cantidad de individuos que se puede gestionar, o sea, esa delincuencia conviene. Bueno, lo que dijo Michel Foucault con los discursos de poder, dijo que el derecho necesitaba administrar, ¿no?, el discurso de poder hegemónico. Y yo creo que la psicología y otras profesiones también, y la pedagogía, etcétera, hemos estado al servicio, pues, también de cierta hegemonía, ¿no?, frente a esa situación. Y que, por cierto, yo creo que antes de pensar en la prisión, Michel Foucault, pues él vivió la tortura del psicoanálisis. Bueno, él como lo vivió, porque cuestiona, él era en su infancia un chico con problemas, que estuvo mucho tiempo, pero ahí fue donde detentó el discurso de poder de los normalizadores del psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas, como decía, ¿no? Perdón. Sí, a la doctora María Eugenia, una pregunta. Comparativamente entre este sistema correccional de la época, bueno, de los 40 años, y el sistema actual, este sistema de protección hacia los menores, ¿cuáles son los elementos que quedan pendientes? Porque, bueno, claro que está el asunto de el reconocimiento de los derechos de los menores, y el punto sería, ¿cuáles serían, se hace
reconocimiento de que, bueno, el menor es un sujeto con derechos, que se resguarda, pero a nivel operativo, a nivel ya de la aplicación de esta ley, ha realizado estudios en los cuales se muestre cuáles son los puntos que quedan pendientes. Bueno, desde luego era una sociedad más pequeña, ¿no? Y había un proyecto, después, el proyecto que traía Porfirio Díaz era de industrializar al país y mejorarlo, ¿no? Hacerlo cosmopolita, bueno, en fin. Entonces, el proyecto de los gobiernos revolucionarios, los norteños, tenían mucho la idea de Estados Unidos. Entonces querían hacer un país industrial, necesitaban manos. Lo que ellos en sus ideas es que Estados Unidos progresó tanto porque en el siglo XIX tuvo mucha mano de obra y eso permitió una mano de obra que sabía leer y escribir porque como leían la Biblia, como protestantes, entonces estaban como mejor preparados, había esta idea. Entonces, nosotros, ¿qué dicen? Nosotros los mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Se está construyendo la nacionalidad todo el siglo XIX y el XX ya ahí viene, ¿no? Entonces necesitamos mano de obra, una mano de obra medianamente sana, están enfermos, enfermedades terribles, como no había suficiente agua y la pobreza era tan grande, pues la gente no se bañaba. Entonces estaba el problema del tabardillo, los piojos del cuerpo que causaban tifo, ¿no? Es una serie de enfermedades, había que levantarlos y bañarlos y el informe presidencial decía, pues se bañaron tantos, ¿no? Estas cosas. Había que vestirlos también, hay que vestirlos y trajearlos, pues están en calzoncillo blanco, descalzos, no. Entonces se vendió allá por 1910, 1912, empezaron a venderles ropa adecuada. No había la mezclilla así, ¿no? Era de obreros, pero eso avanza, no era tan común. Había que educarlos, había que enseñarles medidas mínimas de higiene, cómo alimentarse. Y se habla, hay muchos estudiosos, moralistas, que están diciendo cómo se debe vivir, cómo se debe actuar con respecto a la higienización, toda esta moralización. Entonces, todo este proyecto va a embonar con la idea de dejar entrar a los gringos a poner sus fábricas. Entran algunas a finales de los 20, ¿no? Automóviles, vienen para acá. Entonces necesitamos una mano de obra que pueda acceder a estos lugares y lo que nosotros hagamos. Se crea toda una infraestructura que no había, hay que crearla. Por lo tanto, en ese tiempo está al mismo tiempo la discusión con respecto a qué hacemos con estos niños, estos jóvenes, porque no había una claridad entre las edades, no estaba tan marcada. Por eso eran como infantes, bueno, los niños, que había 18 años, ¿no? Pero algo vamos a hacer con ellos y los necesitamos. Realmente los necesitamos para construir este país. Y sí lo hicieron, lograron mucho. Lo actual no importan esos jóvenes. El problema es que ahora no importan. Allá les estaba importando con todo y la presión. Levantarlos de las calles para obligar también a la familia a ocuparse de ellos porque no se ocupaba. No había la concepción de infancia que tenemos. Los niños no eran niños, eran adultos chiquitos. Se fue creando toda esta idea de infancia desde el siglo XVIII, un poco antes. México no está igual con los países europeos y Estados Unidos. Siglo XIX a finales, ahí está la discusión de qué es la infancia y además son varias infancias. Depende del sector social, no es la misma. Y también del niño trabajador, ¿no? Entonces no había derechos, pero de alguna manera al querer educarlos ya están siendo los derechos. En 1900, si mal no recuerdo, 24, empieza a salir ahí un boceto de derechos del niño, ¿no? Unos cuantos puntos, 10 puntos. ¿Cuáles son los derechos?
y se está discutiendo en Europa y en Estados Unidos y todos los congresos panamericanos, que es desde 1916 en adelante, que vamos a hacer con nuestros niños, con los niños delincuentes, no para estigmatizarlos exactamente, pero vamos a hacer con ellos algo más. Y entonces, ¿qué se dice? Bueno, vamos a darles la educación primaria, que se dividía en 4 años, que era la baja, y la superior era el resto, ¿no? Los otros 2 años para completar los 6. Solo se les daban los 4 primeros años. Y les vamos a enseñar un oficio, para que precisamente, esto que hablas de para que regresen y no tengan la misma vulnerabilidad, que sepan trabajar, van a regresar a su mismo medio de donde salieron, donde los llevó a la delincuencia o transgresión administrativa. Pero ahora se los vamos a regresar con disciplina. Hay que enseñarlos que hay que levantarse. Lo que hacemos nosotros es levantarlos temprano, vayan, todo lo que hemos hecho y aprendimos, ¿sí? Todo esto. Y que el trabajo, enseñarles el amor al trabajo, que trabajen por amor, no nada más por obligación. Entonces a los niños campesinos hay que enseñarles trabajos agrícolas, que aprendan. Está todo el proyecto agrícola para industrializar el campo. Y entonces se mete dinero, pero con los adultos no se puede, pues son los niños. Hay todo este proyecto y sí, está arrancando. Y levantarlos, que no estén en la calle, que tienen que bañarse, porque es necesario el baño, porque es necesaria la alimentación. Había muchos prejuicios en la alimentación. Que pelos de araña para el niño, para que se le cure no sé qué. Dicen ustedes, ¿qué les pasó? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros ya tenemos otra visión de la vida. Vasconcelos, hay que enseñarles esta cultura internacional, occidental, por supuesto, pero que no nada más sea local. Todo esto se fue creando y fue dando eso que somos, y que vinieron estos priistas con el neoliberalismo a echar atrás el país y a volvernos más pobres, cuando costó tanto para llegar a ser no los mejores, pero algo más. Este país creció y su gente, que somos los que estamos aquí, nuestros padres, los que vienen atrás, con otra mentalidad, y ahorita vamos hacia atrás como en un retroceso, algo terrible. Entonces, ¿qué quedó pendiente? Pues aquello era enseñarles a trabajar a ese sector. Están los otros niños, que también hay que enseñarles la moda, no salen revistas de moda, ya empiezan las modas para los niños, que no sé qué, el suétercito, y una educación superior, porque ellos van a ser para mandar. Se educa a unos para mandar y otros para obedecer. Así son las sociedades, ¿no? No exactamente lo que es una dictadura, porque eso es otra cosa. Pero así está la idea. Entonces hay todo un proyecto de hacer algo más de este país. Y lo logran. Primero sentaron las bases y en los 40 viene esa industrialización mediana. No fue la gran, porque no vendían toda la tecnología ni los europeos ni los gringos. Ellos siempre nos han aplastado. No nos dejan pasar. Y nos obligaron a entrar en el neoliberalismo como mano de obra de la más barata. Y nos dieron en la torre, porque hubo quien les creyó que vendiendo fresa íbamos a salir. Pues no es cierto. Vean cómo estamos. Estos que estudiaron los Chicago Boys, que estos grandes políticos que estudiaron en Estados Unidos, acá, las grandes universidades, y hundieron este país. Vean los países de Oriente, unos chiquititos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no estamos mejor? Es un país que podría producir con buenos organizadores. Están ustedes, que son los que van a tener que dar el cambio. Ojalá. Ya dije mucho. No sé si contesté tu pregunta. Yo creo que sí. Ahora no hay posibilidad, no hay nada para estos jóvenes. Cuando lo dije, cuando iba a entrar Fox y lo venía yo diciendo, bueno, casi me atacaban en la calle. Entonces, que Fox va a resolver todo. Ajá. ¿Qué? Hubo amistades que le entregaron un proyecto de cómo mejorar al país. A Fox de la manera le dije, ay, ¿viste qué? Seguro que le va a tomar en cuenta, le tiraron la basura. Y aquí estamos.
Bueno, yo solo quería felicitarlas porque las ponencias fueron excelentes, de una gran calidad. Y bueno, pues sobre todo la ponencia de la doctora Montenegro, pues me pareció demoledora, me entristece, porque nos hace, bueno, me hace creer que este país no tiene un futuro, o tiene un futuro muy negro, y se halla muy impotentes sin saber qué hacer o cómo ayudar, porque a los jóvenes se les golpea por todas partes. Ahora hasta los priistas y el presidente quieren poner una censura en internet, sí. Entonces, sí, digo, pues, habrá que ver cómo podemos colaborar o cambiar las cosas. Creo que Lozano a la una iba a decir que no. Sí. Lo de internet no. Muchas gracias. Y en mi ánimo no está generar la desesperanza, más bien está, pues me parece que redoblar esfuerzos en trabajos entre operadores pues sociales, y esos son los profesionistas, y nuestra UNAM debe de plantarse bajo esas lógicas, ¿no? Y sí creo, no sé si es el desánimo propiamente, pero sí creo la necesidad de replantear nuestras formas de intervención, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a las tres. Igual compañero, quiero felicitarlas, es un tema súper complejo, muy apasionante. Esta es una pregunta, comentario y no sé si una solicitud oculta o indirecta de consulta a la psicóloga, pero es para las tres. Bueno, aquí todos somos hijos, supongo que ustedes o algunos también aquí somos padres. Entonces, acerca de los menores infractores, hace rato me llamó mucho la atención acerca de lo que decía la doctora Montenegro, de que la prevención está en la escuela y en el deporte, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos mucha carga, o sea, como papás, a veces siempre estamos rebasando como el límite, o sea, no sobreprotegemos a los hijos y nosotros como hijos exigimos demasiado, o sea, aquí hay muchos, igual podría decir que en algún momento fui así, exigimos, pero no damos, o sea, con nuestros papás nos volteamos, venimos a la escuela a veces a calentar una silla, pero nadie quiere mover un dedo, nadie quiere hacer nada y dejamos toda la carga, pero conozco muy pocas personas que no se les presenta una oportunidad fácil de hacer dinero y digan no. Entonces no nada más creo que, o sea, como hace rato decía el compañero, me da tristeza ver el futuro de México o imaginarme esto. A mí me da tristeza que nosotros no hagamos nada, o sea, ahorita nosotros o la mayoría aquí van a ser padres, en algún momento, claro, espero que no pronto, pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Cómo podemos, los estudios y demás, está muy padre, porque se han hecho estudios desde tiempos, o sea, inmemorables, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque estamos como en esa... Ahora como papá pues tienes que trabajar porque por lo mismo no hay empleo, no esto, y te cuesta mucho trabajo pasar tiempo con tus hijos. Cuando tratas de acercarte, nosotros como hijos es, ahora sí te quieres acercar, ¿no? Ahora sí tienes tiempo para mí. Entonces empieza como una separación de ambos. No se puede, no sé, o sea, ¿qué proponen ustedes para que llegando a casa tú digas, no se puede hacer algo fácil? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Bien. Bueno, no fue encantador. Me faltó poner así como una diapositiva más optimista, pero es que sí circunscribía eso. A ver, lo que yo pienso es que se piensa que hoy las condiciones también de los niños es tremenda, como lo que señalas. Antes, pues los papás... me pareció escuchar, bueno, ahora tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, pero me parece que aquí hay una historiadora que eso ha sido historia vieja. A mí me parece que en las historiografías que yo he revisado hay una estupenda de Ariel Philippe, que es la infancia y la familia en el régimen antiguo, y lo único que llega uno a la conclusión es que los papás siempre han pasado muy poco tiempo con los niños, ¿no? Y nuestras culturas prehispánicas, a los 7 años los niños ya andaban en otros espacios, entonces a mí me parece que eso no es una cuestión actual. Yo creo que como familia y como todo hay que replantearnos nuevas visiones.
dicen que la familia es la representante de la sociedad en términos de la transmisora de valores, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que tenemos que reconstruir y replantear desde los profesionales nuevas concepciones acerca de la familia. Podemos ver los encuentros todavía terribles de jóvenes que no se atreven a decirle a la familia que son homosexuales, por ejemplo. Excluidos, se sienten igual que a principios del siglo XIX. Defraudados los padres por la orientación sexual del hijo en la actualidad, ¿no? Entonces sí me parece que la sociedad va en una condición por un lado y las familias van por otro. Yo no creo que todo el delito pueda ser explicado a la luz de la falta de valores. Son valores diferentes, son circunstancias diferentes. Y a mí me parece que el gran problema es querer tener el imaginario de la familia, que también me asusta, del siglo XIX, principios del XX, donde, dirían los teóricos de los derechos humanos, tienen que existir los derechos para proteger a los niños hasta de sus familias y de la cultura. Por eso había que generar. Hay un libro muy bonito de Alice Miller que se llama La pedagogía negra para comprender un poco esta condición de la familia. Lo único que yo pienso es que disciplina no es igual a educación, que es un poco lo que señalaría Foucault con vigilar y castigar. Una cosa es educar, y educar bajo los principios de una familia moderna, donde papá y mamá tienen que salir a trabajar, donde de pronto, como diría Celorio, hay que desconfiar de todos los mayores de 30 años, porque uno puede decir, en mis tiempos, ¿no? Pero en mis tiempos, mi papá o mi mamá nunca se sentaron a hacer la tarea con nosotros. Pero eso son frases hechas que sí denotaban una condición de familia y escuela diferenciada, donde la escuela asumía su responsabilidad. Luego se les ocurrió que debería de haber una gran interacción entre la escuela y la familia. Y entonces, haber una corresponsabilidad, ¿no? Donde se le dice a los padres, usted no se preocupe, si el niño no hace la tarea, aquí recibirá las consecuencias. Y entonces le mandan escritos, ¿no?, a los padres, manuscrito, el niño no sabe escribir así, no sabe leer así. Ustedes padres no se preocupen, pero ahí te va. Tu hijo no quiso trabajar, tu hijo no quiso traer la tarea, ¿no? Es decir, si este niño no trae la tarea, es un problema de familia. Y eso está muy complicado hoy, explicar el delito, porque estamos en ese tema de la criminología. La criminología abarca muchísimas más cosas, pero estamos en ese punto. No se logra explicar. A mí me parece que los psicólogos a veces caímos o seguimos cayendo en frases hechas. Si es un problema de niños, es un problema de límites. Lo que nunca me ha quedado claro es si para quitarlos o para ponerlos. Si es un problema de familia, es familia disfuncional. Y si es problema de pareja, es un problema de comunicación. Y no es cierto, se agotó la comunicación, ya no hay necesidad de hablar. Entonces sí me parece que no podemos seguir tratando o evocar viejos tiempos que fueron muy violentos, también en la escuela, porque el famoso golpe, barazo y demás era en la escuela y era en la familia, ¿no? Así que de repente hoy se pueden encontrar personas sexagenarias diciendo, ay, pero ¿cómo me pegaron? Le pegaban a todo mundo, o sea, golpeaban a todo mundo, era terrible. Y entonces el padre ¿no? Ya nada más con eso era así para que todos temblaran. Y la nostalgia del autoritarismo, ¿qué tiempos aquellos donde nos controlaban con la mirada? ¿Y qué sucedió? Una mejor sociedad, y hay muchas historias que cuentan problemas de enfermedad mental muy serios.
con eso. Hay una que hoy lo podemos leer diferente, Periquillo Sarmiento en algún párrafo dice, y esos tiempos donde uno de los profesores trataban de describir pues el desorden, uno de los profesores me castigaba sin clemencia y otro me acariciaba sin pudor. Bueno, cuando leímos eso en la preparatoria, que nos obligaban a leerlo, nadie se escandalizó con el sin pudor. Pareciera ser que era algo que era invisible. Hoy el problema y el temor, he conocido gente en clínica que no lleva a sus hijos a la escuela por temor del abuso sexual. Y entonces el abuso sexual se ha convertido en un doble filo. Reprimir la sexualidad. Entonces había una mamá que decía, dígame usted si yo he venido abusando de mi hijo. ¿Cómo? O sea que no, la violencia tiene la intencionalidad de... porque oyó a un psicólogo que decía que la exposición del cuerpo, que forzaba al niño a ver el cuerpo, entonces ella le pasa al niño para que lo bañe el papá y lo enjabone y el papá está desnudo, y entonces preguntaba si estaban abusando de él. Y entonces nos vamos al discurso contrario, porque claro que hay un abuso del niño, que yo no sé hoy si se ha incrementado o más bien ha disminuido la tolerancia para esta situación. Yo creo que la familia, como la escuela, va con ritmos diferentes del avance que lleva la sociedad. Decía, la despenalización del aborto en las adolescentes, o sea, en las adolescentes no va a funcionar esto, porque ellas van a seguir haciéndolo clandestinamente porque le tienen más miedo a su papá que al Ministerio Público. Entonces necesitaban la autorización, ¿no?, de eso. Entonces a mí me parece que todavía se duda cómo platicar acerca de la educación sexual en los niños. Hace ratito mencionaba el Congreso, por ejemplo, de Mérida, en 1916. La primera vez que se dijo que los niños requerían educación sexual. Y se dijo, no, porque México no está preparado. Y es el momento de que creo que México no está preparado, porque siguen los padres preguntando si no se les mete el chamuco a los niños, si se les habla a temprana edad de sexualidad, ¿no? Entonces, como diría Freud, bueno, pues es que creen que por no hablarles, el desarrollo biológico se va a detener. Entonces, ya cuando los padres quieren hablar de ciertos temas, ya los amigos lo hicieron por ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que reconocer lo que es la educación, hay que establecer congruencia con la cuestión de las escuelas, y yo me sumo a lo que dices en términos de no podemos entrar en ese desánimo de decir, pues como está del demonio las cosas, pues no hay que hacer nada. No, yo creo que hay que hacer mucho con la parte que nos toca. O sea, si podemos con nuestros hijos, pero también como profesionistas en el espacio que nos toque, generar condiciones diferentes para que los padres se sientan menos culpables y demás. Yo lo que les digo es, los tiempos han cambiado y los padres ya no vivimos el síndrome del nido vacío. Ahora vivimos el síndrome del nido sobresaturado, porque los jóvenes de 30, imagínense, jóvenes de 30 años, casi adolescentes de 30 años, no salen a trabajar, pero no salen a veces no por voluntad, ¿no? Claro, son pocas las oportunidades y es poca la creatividad también, ¿no? Pero no podemos dejarlo todo hacia afuera. Como profesionistas, ¿qué hacemos?, ¿no? Y sí me parece que una de ellas es no generarnos tanta culpa, porque una de las cuestiones que afecta emocionalmente a la gente es pensar que todo está en mí y no existe todo lo demás de afuera. Y cada vez que uno puede trabajar con la gente, y cuando alguien dice es que
yo me sentía tan mal de chiquito porque mi papá no estaba conmigo, un joven de 30 años, uno le dice, si supieras qué tan parecido eras a tantos, porque el papá, o sea, o tenía mucho trabajo o no estaba. Ha sido una figura más circunstancial el padre a través del tiempo, a diferencia de la madre, ¿no? Entonces yo creo que es desnaturalizar ciertos imaginarios y tener que replantearnos no la evocación del autoritarismo en las familias, sino la mujer tiene que salir sin culpas a trabajar y a estudiar y a superarse. Y no solamente eso, se han generado condiciones diferentes en el famoso envejecimiento. Hoy las abuelas tenemos más participación porque tenemos que cubrir muchas cosas que la madre no puede o el padre no puede, y entonces se están movilizando una serie de estrategias diferentes. Ya no es la abuela que no se mueve, etc. No, ya tiene una participación social diferente. Estoy de acuerdo contigo en la familia, pero como profesionistas, etcétera, hay muchas cosas que hacer. Yo sí me quedo un poco en el pesimismo de qué hacer con nuestro... A mí me acongojó mucho el Ponchis, a mí no lo viví como amenaza. Yo dije, pobre joven. Y bueno, como material de desecho, ya no sirve. Ya no va a funcionar. Ya no hay futuro. Y lo único que hemos visto es que lo único que puede poner verdaderos límites al ya no existe es que uno no tenga la voluntad ni la actitud. Con los niños de síndrome de Down decían no pueden hacer esto, y hoy vemos el tiempo que viven y todo lo que hacen, ¿no? En el siglo XVIII decían, porque la historia nos ha enseñado que se construyen las emociones, como también nos los enseñó Foucault. Se dice, cada sociedad construye aquello que le va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces se construyen las emociones, decían en el siglo XVIII, los niños inspiraban ternura, empezaron a inspirarles a las mujeres, ¿no? Es la parte femenina, ¿ven? Por ejemplo, cómo nos construimos. Cuando los hombres sacan esa parte femenina que tienen de ternura, bueno, pues hay que no ponerle género, pues, a la expresión de ternura. Pero decían, los niños eran tolerados por los padres por ver atrás de los niños al futuro adulto, juez, magistrado, etcétera, ¿no? Por eso eran tolerados. Entonces, sí, no hay datos que en la Edad Media hayan reflejado que hubiera alguna tristeza por un niño muerto, porque las madres tenían tal cantidad, el nivel de mortandad era tan alto que se tenían muchísimos niños para que sobrevivieran pocos. Y este autor, el de la historiografía, no encuentra datos relevantes que hablaran del sufrimiento de una mujer por la muerte de los niños, ¿no? Entonces sí me parece que hay que replantearnos, reconstruirnos y quitarnos culpas. Eso es lo que creo, y trabajar mucho en ese sentido de los derechos fundamentales, creo, desde donde nos toque, e incluyo como una condición ideológica que debe de permear en las familias, ¿no? Y bueno, a manera de aportación, o bueno, más bien de comentario, me gustaría decir que pobreza y criminalidad, como lo había expresado el doctor, van científicamente de la mano. Y pues en este sentido, también el doctor había expresado que el talón de Aquiles de muchas explicaciones científicas pues es el hecho político, ¿no? Que a veces no está contemplado dentro de todas las hipótesis. Y en este sentido, había estado leyendo algunos autores que estaban proponiendo despolitizar el proceso, esta cuestión de la pobreza, pero yo creo que ahí se confunde, yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque yo creo que se confunde la despolitización con la despartidización, ¿no? O sea, en el caso que tenemos nosotros aquí en México, o sea, los partidos están totalmente coludidos en esta situación de la pobreza.
pero yo no creo que sea necesario despolitizarla, porque yo creo que la política en ese sentido nos va a brindar los principios y los ejes para poder entenderlo, bueno, para ver qué vamos a tener por desarrollo, para ver cómo vamos a alcanzar ese desarrollo. Yo creo que en ese sentido la politización de la ciudadanía es necesaria, porque de lo contrario nos pasaría algo que les pasó a Chile, ¿no? Con este proceso neoliberal. ¿Qué fue lo que hicieron? Despolitizaron a la ciudadanía. Hicieron que la población aborreciera hablar de política. Entonces, ¿cómo ligo esto con la criminalidad? Lo conecto en el sentido de el monopolio de la legislación en materia de qué vamos a considerar como un crimen o qué vamos a considerar como una conducta anormal o antisocial. Pues si se cede ante este proceso de despolitización, pues estamos cediendo toda la facultad a algo que ya sabemos que es una oligarquía que hace mucho tiempo dejó de representar a todo este aparato, ¿no? que en el que se justifica la democracia. Y creo que en el sentido criminológico sí es bastante peligroso hablar ya de una despolitización. Yo creo que inclusive el ser humano es político, ¿no? Ahorita se me vienen frases así, es político por naturaleza, y creo que debemos más bien concentrarnos y replantearnos cómo vamos a participar para poder acabar con esta situación de la pobreza, qué vamos a entender por desarrollo. No es lo mismo lo que vamos a entender nosotros por desarrollo aquí en la ciudad a lo que entienden pueblos en los que para nosotros diríamos, pues bueno, el desarrollo vamos a alcanzarlo con escuelas, con hospitales, y si vamos a poner muchas escuelas, pues vamos a tener cada vez menos crimen, ¿no? Por así decirlo. Pero hay lugares donde no quieren escuelas, ¿no? Donde quieren una capilla y en vez de comprarle zapatos a sus hijos prefieren comprar velas, ¿no? Entonces, o sea, debemos respetar ese sentido cultural, porque también yo creo que lo tenemos, la criminalidad también es cultural. No creo que sean los mismos índices de delitos los que se cometen aquí en México que los que se cometen en un país europeo, pero en ese sentido sí creo que la política es esencial para poder solucionarla, y sí creo que en ese sentido de los autores que he leído, pues no estoy muy de acuerdo en despolitizar el problema de la pobreza, porque si no, pues a final de cuentas yo delego la responsabilidad en mis representantes, o que me dicen ser mis representantes, y al final de cuentas pasa lo que el compañero decía. Ahorita ya están legislando, bueno, están haciendo un intento por limitar la libertad de expresión en internet y el derecho a la información. Esa es una clara muestra de cuando delegamos la responsabilidad de las decisiones en un aparato que hace mucho dejó de representarnos, pues se vuelve contra nosotros, ¿no? La criminalización de la protesta social es un ejemplo, la cuestión del venta en internet es otro, y pues cada vez este aparato se vuelve contra nosotros. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Y yo creo que esa sería la verdad. Yo sí soy optimista en el sentido de que sí sé que se pueden hacer cosas, esto tiene que dar la vuelta, estamos en un ciclo. Yo creo que entre más oscuro está es porque la luz está a punto de salir, pero sí, es obvio que no nos podemos sentar y esperar que pues, las cosas buenas pasen, ¿no? Sino las tenemos que generar. Y pues felicidades, la verdad es que las ponencias de los tres estuvo muy bien, y me dejaron un muy buen sabor de boca. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, por las dudas. Y bueno, antes de cerrar y retomando lo que el compañero nos menciona, pues sí, de hecho pues se trata de una tarea ardua que nos compete a todos, de estas relaciones que no solamente es la dinámica familiar, pensando en la familia nuclear, en la familia extensa, sino de las redes que se tejen con la comunidad y con la sociedad. Entonces es una tarea que nos compete a todos y es latente, ¿no? Que no se trata de que ninguno de los que estamos aquí tiene una respuesta absoluta para cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Pero bueno, sin embargo, esto pues ya debemos dar un cierre, dado que se trata de una actividad breve. Y pues bueno, por parte del agradecimiento nuevamente a ustedes por su asistencia, y recuerden que reanudamos actividades a las 4 de la tarde con la ponencia del doctor Alejandro Vélez Salas al respecto de su ponencia magistral que tiene que ver con el tema de desapariciones forzadas en México. Muchas gracias. Otro tema, ¿no? Las desapariciones forzadas.
Buenas noches. Muchas gracias. Sí, ya te la digo. Y a Edna, que bueno, pues con mucha sorpresa la he visto aquí, ella es psicóloga y la veo muy activa y muy comprometida con los compañeros abogados. Sí creo que es importante señalar que los que me antecedieron, el doctor bien señala que por lo regular la criminología se da junto al derecho. Yo creo que son muchos los que han ocupado la criminología desde el derecho, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos en la propia UNAM, en la Facultad de Psicología, bajo 3 discursos, porque pareciera ser que en psicología se nos ve más como este psicólogo forense, auxiliar del juez o del ministerio, limitado a hacer peritajes. Lo que estamos tratando en esta nueva especialización es justo, lo atraviesan 3 discursos, el filosófico, la sociología también del derecho, y observamos con mucho respeto la dogmática jurídica, pero muy en el ánimo de poder identificar aspectos psicológicos que definen esos comportamientos. Lo que hoy presento fue un poco, quiero decir, y pido una disculpa pública a Edna porque creo que no coincidimos en los tiempos, entonces fue fuera de tiempo un poco decir, bueno, pero ¿cuál es la participación que debo de tener? Y muy a propósito de la doctora María Eugenia, hablar de la criminalización de los menores, pues me propuse compartir con ustedes datos, los jóvenes en datos. Y me parece que los datos son lo suficientemente elocuentes para poder establecer una condición. Sobre todo, he escuchado que, bueno, donde Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, habla de la pobreza y establece, bueno, no sé si se alcanzará a ver, pero establece que entre 2010 y 2012 la pobreza aumentó, disminuyó la pobreza extrema de 13 a 11.5, pero lo que aumentó fue la pobreza moderada en términos de millones de personas, de 39.8 a 41.8. En total, la pobreza se incrementa de 52.8 millones de personas en el 2010 y pasa a 53.3 millones de personas. Los jóvenes, considerando estos datos, entre otras cosas, para evitar la pobreza, tienen que enfrentar varios retos. El abandono escolar, la difícil inserción en el mercado laboral, los bajos salarios, las desigualdades, el delito y la violencia sexual. Se mencionó también, la doctora hacía mención a algo que nuestro señor rector hizo alusión en algún momento, hablar de los ninis, de los que ni estudian ni trabajan, así se les definió en ese momento, hacia el 2010,
esta cifra alcanzaba aproximadamente 7 millones de jóvenes bajo esa característica. Seguimos. De acuerdo a la encuesta nacional de la juventud del 2010, se señaló que eran 4 los estados donde donde se concentraba el mayor número de jóvenes. Muchas gracias. Les pido que por favor vayan anotando las preguntas o comentarios que quieran realizar a la doctora Eugenia. Y bueno, ahora presentamos a la doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. También obtiene una maestría en Psicología Clínica y por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales ella obtiene la maestría en Victimología y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Cabe recalcar que la doctora María del Carmen Montenegro es una de las representantes de la especialización en Psicología Criminológica, posgrado que se está impartiendo en la Facultad de Psicología, por lo cual su participación en este evento me es muy grata y bueno, cedo la palabra a su disertación que lleva por título Principales causas de criminalización, pobreza y juventud. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a los organizadores del proyecto de investigación que tiene como bien hacer algo que nos hace mucha falta y ese trabajo multidisciplinario. Jóvenes inactivos, que eran Durango, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Es a propósito de algunas Sinaloa. Que bueno, entendiendo lo que pasaba en ese momento, consideramos pues muy relevante en términos de los niveles de delincuencia que se tenían en ese momento. En nombre de los jóvenes siempre han estado, niños y jóvenes, porque esa es una gran dificultad que para los psicólogos pues resulta incluso estorboso en la actualidad hablar de los adolescentes, porque los adolescentes de qué periodo a qué periodo, evidentemente las circunstancias sociales han generado condiciones totalmente diferentes. Hoy los adolescentes pueden iniciar a los 10 años, sobre todo particularmente que hace ratito se mencionaba, la condición biológica de las mujeres se ha modificado, ¿no? Hoy podemos encontrar niñas que inician la menarca a los 9 años, podemos encontrar que a los 12 años las niñas son ya un tanto adolescentes, señoritas, y los niños pueden ser muy niños. Entonces es una dificultad pues en los términos. Yo he optado por asumir los planteamientos de la OMS, que los ha tomado el Instituto de la Juventud, y prefiero hablar de jóvenes que más o menos fluctúan entre los 15 años y los 29 años. Normalmente en los discursos políticos, los niños y los jóvenes siempre han sido una bandera de alto impacto, y así inició su gobierno Felipe Calderón, con un eslogan muy elocuente, donde se señaló mucho haberme perdido el día de ayer con grandes historiadoras, igual el día de hoy,
pues lo que yo ubicaría sería en términos del tiempo de 2006 al 2012, particularmente, que es donde centro mis datos y que es a propósito de la guerra contra el narcotráfico. Le he llamado entonces a la ponencia las principales causas de criminalización que considero son la pobreza y la juventud. Para esto voy a hacer una especie, será un recorrido breve, como una especie de índice temático respecto a algunos puntos que considero importantes, elocuentes y que hablan por sí mismos de la criminalización a los jóvenes. Entonces, empezaré por establecer que la CONAPO establece que, para establecer las condiciones en las que nos encontramos, que hacia enero del 2013 éramos 117.4 millones de mexicanos y que para mitad de año seremos 118.1 millones, de los cuales el 48% son hombres, 51.2 mujeres. Por otro lado, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas ha señalado que en nuestro país residen 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 11 millones son adolescentes entre 15 y 19 años y 9.9 millones de adultos jóvenes de 20 a 24 años. Por otro lado, para continuar, tomaré datos de Coneval